a la charla de lo que trata es un poquito de poner en contexto lo que puede ser la odontología de hace unos años con la odontología actual. Entonces, bueno, pues como debería de ser, empezamos con un poco de historia, en el que la odontología nace como una rama de la medicina en el año 1910 y vamos a terminar ya con la historia porque suele ser un coñazo. Simplemente decir que en el 87 la odontología se convierte en lo que somos actualmente, que es una licenciatura independiente de la medicina, que es lo que, bueno, supongo que hará la mayoría de los que estamos aquí y es un poco lo que tenemos. Decir que la odontología hace 70 años era una rama y un oficio completamente diferente al actual. La competencia era bueno, pues relativamente mínima. Es decir, como ejemplo, nosotros donde estamos situados llevamos en el mismo sitio, pues eso, como decía Pablo antes, aproximadamente yo creo que unos 35 años. En esa misma zona había una clínica dental. A día de hoy, en esa misma zona hay 9 clínicas dentales. Las necesidades de los pacientes eran completamente primarias. Los pacientes venían a la clínica por dolores, por patologías, no acudían por temas estéticos, ni mucho menos voluntariamente. De ahí un poco también ese miedo que hay al dentista y esa relación que hay del dentista con el dolor, ¿no? Porque la gente realmente el dolor ya lo traía y el dentista pues se lo agravaba y luego se le acababa curando. Las exigencias también eran mucho menores porque al final lo que buscaban era una solución de un problema. Y la formación continua por parte de los profesionales tampoco era una exigencia. Es decir, al final montabas una clínica y eso era relativamente una garantía de éxito. Tú tenías tu trabajo, hacías tu función, mejor, peor, pero a pacientes había barrer y la gente iba entrando y no había mayores historias. La odontología actual, bueno, el ratio odontólogo-paciente, eso según la OMS da un ratio de unos, creo que son 3.500 pacientes por odontólogo y estamos actualmente en unos 1.200. Bueno, es un ratio que está ahí, que es un dato y que la tendencia es a que haya cada vez más odontólogos y los pacientes, pues la población cada vez es menor. Pero bueno, sigue habiendo una posibilidad y sigue habiendo un porcentaje de pacientes que puedan aumentar, sobre todo en este país, puesto que somos uno de los países que menos acude regularmente al dentista dentro de la Unión Europea. La profesión, afortunadamente, tiende a rejuvenecerse y a feminizarse, lo cual normalmente es bueno. Y el tipo de trabajador varía mucho, es decir, de lo que era el dentista hace 30 años, que solía ser un autónomo, que trabajaba en su clínica, montaba sus gabinetes o su gabinete y hacía su trabajo. Ahora, pues bueno, pues supongo que veo que los que estáis aquí sois más bien gente joven. Lo que nos encontramos es un pluriempleo, es decir, pues un mismo profesional que trabaja en diferentes clínicas. Clínicas en las que hay varios profesionales con distintas especialidades o incluso pues eso, pues temas de seguros, franquicias, o bueno, al final ha cambiado mucho todo ese sistema. Otra de las cosas que en mi opinión ha cambiado mucho, que yo la incluiría como si fuese una especialidad dentro de la odontología, es la gestión de las clínicas dentales. Yo recuerdo siempre que hace 30 años o 35 años, mi padre siempre cuenta que cuando hizo el contrato de su primer auxiliar, en donde ponía empresa contratante, lo que puso fue colegio de odontólogos, porque él no consideraba que lo que él tenía fuese una empresa. Es decir, al final la visión que tenían de la clínica, siendo estudiantes de medicina que se especializaban en odontología, era una visión mucho más sanitaria, mucho más no era tan, podemos decir, mercantilista, no tenía un concepto de empresa. A día de hoy mi padre, cada vez que sale del gabinete y sale detrás y tiene la buena idea de salir detrás de un paciente, normalmente a las de recepción les hace así. Entonces, bueno, las de recepción quieren cobrar a final de mes y le dicen que sí y luego hacen lo que consideran que tienen que hacer. Pero bueno, ese concepto pues efectivamente ya ha cambiado, ¿no? Y la gestión ahora mismo, de hecho, es uno de los, yo creo que debe ser de los cursos más demandados que hay actualmente, cursos de gestión dentro de la odontología. Y luego, por supuesto, el cambio principal que podríamos valorar ahora con el tema de la odontología de hace unos años con la odontología actual es el sistema CAD/CAM y todo lo que ello conlleva, ¿no? Es decir, esto nos permite
que lo que le mandamos al laboratorio ahora, que sería una foto, simplemente hacer un archivo digital y que el laboratorio trabaje con ese archivo. Eso permite que las casas comerciales se hayan tenido que poner un poco las pilas en materiales. Hablábamos antes con Pablo del tema de las impresoras, las fresadoras. Es decir, que tú tengas la posibilidad de provisionalizar. Yo creo que uno de los puntos también importantes en el cambio de la odontología actual con la odontología antigua, vamos a denominarla, es el tema de las provisionalizaciones. Es decir, ahora parte del éxito de la odontología pasa porque tú puedes provisionalizar y puedes planificar y puedes prever mucho a dónde vas a querer llegar e ir trabajando en función de eso para terminar. Es decir, que tú puedas tener unos provisionales que sean impresos en una resina con unas terminaciones en filo de cuchillo, que la adaptación sea prácticamente perfecta, que esto te permita eso, pues tener un trabajo en el que realmente tú haces unos provisionales, terminas y el día que tienes que ponerlo definitivo prácticamente no tienes que modificar nada. La adaptación es perfecta de los materiales gracias a todo el sistema este CAD/CAM. Consecuentemente, la adhesión nos permite que los tallados que hagamos sean ultraconservadores y en lo que no tengas que hacer prácticamente nada. Nos permite tomar medidas concretas, saber si tú estás tallando espesores que necesitas para carillas interoperatoriamente, nos permite medir ángulos de inserción de coronas, medir... O sea, al final es una cantidad de posibilidades que antiguamente no había. Yo siempre digo, y creo que anda por ahí en una diapositiva, que la odontología que hacían antes, yo cuando veo, mi padre después va a presentar un sistema que se ponía para reconstruir un diente, y yo digo, yo sí tengo que conseguir en un diente hacer unas adaptaciones y unas cajas para poner ese inserto, para que eso no rote sin ningún tipo de aumentos, con unas turbinas que funcionaban como funcionaban, o sea, para mí eso era una heroicidad absoluta. O sea, trabajar así, esto es, bueno, tiene la complicación de la digitalización, pero eso es aprenderlo y al final tenemos muchísima más información. En cuanto a dificultad, bueno, yo creo que mecánica y técnica la dificultad era otra. Más cosas del CAD/CAM, una oclusión, de cuando se registraban oclusiones con Godiva, con las ceras, a día de hoy un Blue Bite, una pasta simplemente de impresión que puedas tener, sí es muy buena, puede ser más o menos estable, me puede dar una referencia, pero digitalmente tenemos ahora posibilidades de conocer dónde ocluye el paciente, dónde incide más, dónde tiene mayor problema, patologías que pueda tener, patologías a nivel muscular por sobrecargas. Bueno, la verdad que tiene muchas cosas y realmente eso nos permite a la hora de rehabilitar, hablábamos antes de los sistemas de los laboratorios, el hecho de poder imprimir, el hecho de poder hacer trabajos monolíticos permite que nosotros podamos hacer trabajos en los que tengas realmente algo tipo Maryland en el que combinemos que donde tendrías que haber hecho un puente de cerámica tallando completamente unos dientes y haciendo unos muñones, puedas hacer una estructura que no lleve ningún tipo de metal, que vaya completamente adherida, en este caso, bueno, siendo un circonio, no sería una adhesión, pero realmente trabajando, tallando muy poquito la estructura de los dientes, es decir, en este caso el premolar que tenemos rotado aquí apenas lo hemos tocado, no sé si esto funciona o no. Bueno, el premolar apenas lo hemos tocado y en el segundo premolar simplemente le hicimos lo que sería un talladito para un tabletop. Eso nos permite poner esto, rehabilitar esta zona y, bueno, pues darle una función a este paciente donde no se podría poner un implante con una solución fácil gracias a todos los sistemas actuales que está viendo y a toda esta evolución que está viendo, que va todo un poco en circo con el tema del CAD/CAM. Lo único que me quedaría decir aquí es un poco algo que decía antes. La concienciación social que tiene el paciente respecto al odontólogo ha cambiado radicalmente también. Es decir, afortunadamente se ha perdido ese concepto que tienen del dentista como un agresor, por decirlo de alguna manera, y ser simplemente pues, una persona que lo que le puedes aportar muchas soluciones a problemas que él pueda tener, ya no solo dentales, sino de autoconfianza, por cuestiones estéticas, de comodidad, de oclusiones, de patologías que vengan derivadas con todo eso.
La concienciación que tenemos que meter también relacionada con el tema del ratio de odontólogo-paciente es que antes el paciente venía, terminabas el trabajo, salía por la puerta y volvía cuando volvía. Volvía cuando volvía. Vamos a ver casos aquí en los que mi padre hizo tratamientos, quedaron muy bien y el paciente viene 23 años después. Hasta entonces no volvió a pasar por la consulta. Es decir, eso a día de hoy es impensable, es algo que, que nosotros mismos no deberíamos permitir hacer eso. Y aparte que considero que la odontología de hoy, ojalá dentro de 23 años podamos presentar casos que se estén haciendo hoy y que también tengan 23 años. Pero bueno, yo creo que el tema de la obsolescencia programada también tiene mucho que ver en el tema de la odontología. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues os dejo con el jefe y que siga. Bueno, de jefe del nada, puntero, pero bueno. puntero no sé por dónde no cogía. Muy bien, pues sobre todo agradeceros, que me olvidé de que un sábado por la mañana estéis aquí, que eso es realmente lo meritorio. Bueno, nos vamos a meter en el año 89. El puntero no va. El puntero no va. Bueno. Este era Román, con 6 años, cuando le hice esta foto, pues tenía la esperanza de que algún día hiciera odontología, porque era mi ilusión. Y la verdad es que hoy estamos aquí juntos dando el curso en plan Pimpinela. Y os presento a Carmela. Seguimos en el año 89. Carmeliña tenía de aquella 11 años. Era una cría guapísima, pero con un resalte muy importante y que bueno, cada vez que se llevaba un golpe, lógicamente, pues que lo padecían eran los dientes. Entonces había llevado un primer traumatismo, le habían hecho unas pulpotomías, intentando conseguir pues un cierre apical, y en un segundo golpe pues se queda sin el 11. Y se queda sin ese 11 y el que me lo mandó, que desde luego no era un profesional manco precisamente, me dice: Pedro, o se lo conservas tú o yo no le encuentro ninguna solución. Y bueno, estamos hablando del año 89, en que no había prácticamente adhesión, en que lo que había era cementación, en lo que había era retenciones mecánicas y que teníamos a Carmeliña delante y había que hacerle algo. Y entonces acababa de salir de la casa Waleden, que siempre tuvo una gran facilidad para, no sé dónde me quería colocar, donde no estorbara, aquí os estorbo a ti. Bien. Entonces, la casa Waleden siempre tuvo una gran capacidad de fabricar pernos y entonces acababa de sacar este Trias, que era un Trias nuevo, y le había buscado un sistema antirrotacional. Para este sistema antirrotacional, voy a buscar un puntero tradicional y de las Homes. El que tengo yo sí, pero no se ve casi nada. Bien, había que hacer la penetración intrarradicular, había que hacer un asentamiento en la parte superior de la corona, en la cual aplicábamos un aditamento rectangular y sobre ese aditamento rectangular hacíamos una segunda penetración, siempre en el sentido vestíbulo palatino del diente. Este era un poco el detalle del aditamento, el aditamento central. Una vez que se hacía esa primera penetración, se sujetaba con este clic y se hacía la segunda penetración, con lo cual conseguíamos un aditamento que era antirrotacional, muy fuerte, muy rígido, y al final pretendíamos coger la foto que ven a la derecha, es decir, conseguir que esa especie de lanza que iba cementada, no adherida, cementada dentro de la raíz, fuera antirrotacional y nos consiguiera conservar ese diente. Bien, las fotos son penosas, pero os diré que estas fotos tienen un mérito tremendo. Hoy con un móvil haríamos unas fotos, por supuesto, muchísimo mejor que esto. Pero estas fotos suponían el comprar unos carretes exclusivamente de diapositivas. 36 diapositivas para que nos salieran un poquito más económicas. Disparar sin saber lo que nos iba a salir. Entonces, como no sabíamos lo que nos íbamos a salir, apretábamos el disparador 3 veces. Comprar un macro medical. Como el ring flash era inexistente, con la luz del equipo enfocábamos el sitio donde queríamos hacer la luz y entonces disparábamos esas 3 fotos que hasta dentro de un par de semanas no teníamos revelado el carrete y no sabíamos lo que nos salía. Bueno, pues estas son el fruto de todo ese sacrificio de querer tener unas fotos en que realmente me sirvieran. Y este era el caso de Carmeliña,
que lo hicimos, esto era la pulpotomía que la habían hecho en el 21 y la endodoncia que hubo que hacer en ese 11, que además tenía una fractura subgingival por palatino. Bien, Waleden sigue fabricando el poste con un pin para hacerlo antirrotatorio, en este caso no nos hizo falta, y al final a Carmeliña le dejamos un muñoncito así, por supuesto reforzado con todo ese perno, y al que le encargamos le tomamos una medida y le hacemos una corona de resina pues para salir del paso. Con 11 años lo normal es que ese diente vaya a erupcionar o vaya a moverse y por no estar haciendo otro tipo de obturación. Este es el caso de Carmela. Y Carmeliña ya tiene 13 años, 8 años más tarde, dolor en el 21, y Carmela tiene 19 años. Y con 19 años tenía dolor en el 21 y lo que hacemos es pues la endodoncia del 21, lógicamente, que le habían hecho la pulpotomía en su día. Veis que es una fumadora con 19 y aquí veis, decidimos cambiar ya las dos funditas porque con 19 años nos parecía que era una buena solución y aquí vemos el Trías colocado pues unos cuantos años ya atrás y en el otro lado pues un carbono post que era el primer poste de fibra de carbono que salió. Era la época en que aparecieron las bicicletas de carbono y todo se hacía en fibra de carbono, súper caro y que encima tenían el gran defecto de que eran súper negras. La única ventaja que tenía el carbono post era el que la adhesión a la resina era muy aceptable. Bien. Los tallados, estos son tallados históricos. Yo tengo cursos enteros de todo un fin de semana, viernes, sábado y mañana del domingo, solamente discutiendo si el hombro tenía que ser hombro biselado, sin ser biselado, angulado, si tenía que ser en chanfer angulado, angulado y biselado, la leche. Y después, claro, 3 hilos de retractor para que todo ese tallado tuviera visibilidad y pudiera tener una terminación a nivel de laboratorio. Bien, era lo que había y lo hacíamos pues pensando que lo que estábamos haciendo era lo mejor que debíamos de hacer. Y es un poco pues lo que haréis hoy también con muchas determinaciones, con el BOP o con lo que sea y que nos parecerá pues que es lo mejor que podemos hacer. Bien, la cementación era cemento, en la mayoría de los casos, de cemento de fraguado autopolimerizable, con lo cual había que esperar a que eso endureciera. A mí me gustaba mucho poner, me gustaba mucho poner un superfloss, con lo cual este superfloss esperamos a que endureciera y al retirarlo me salía ya todo lo que venía pegoteado en ese cemento sin tener después que andar tocando demasiado con ningún tipo de fresa. Año 97, 8 años después de la primera visita, fundas de cerámica sin metal. Aquí vemos el Trías que habíamos colocado atrás, el Composipos en el 21 y el quiste apical que habíamos legrado y que habíamos salvado a base de la endodoncia. De aquella tampoco no había biomateriales, que hubiera sido una maravilla, pero había lo que había. Y lo que había era pues, intentar conservarlo. Año 2003, Carmela tiene 25 años, 6 años del cementado de las fundas, 14 del Trías y acude con prematuridad traumática del 11 y fractura de la cerámica del 21. Es decir, todo es cuestión de que pase el tiempo y de que nosotros nos envejezcamos pues, con nuestros propios pacientes. ¿Qué le hacemos? Pues bueno, de entrada la verdad es que sin el 21, además la cerámica, cuando rompe como un cristal, con lo cual pues lo que hace es hacer mucho daño en el labio, mucho daño en el diente y mucho daño en todos los sitios. Y entonces lo que hacemos, pues como el diente lo había desplazado, le comemos a la cerámica hasta que lo dejamos en una posición un poco ideal. Lo que veis en rojo es ácido fluorhídrico de la casa Ivoclar, que era de color rojo, tenía el gran inconveniente que después había que estar limpiándolo con mucho alcohol porque dejaba siempre un cierto tinte rojo en algunas esquinas y con eso pues le hicimos un diente. Esto era el estado inicial en el medio, a la derecha el estado final, estado inicial y estado final a la derecha y volvemos otra vez a dejarla pues con sus dientes un poco enteros. Bien, en el 2005 visita 8 años después del Parapos. Tiene una
tercera o cuarta caída, fractura radicular del 21, desplazamiento del 11, y realizamos un TAC para programación de implantes. El TAC no era como el TAC de ahora, eran unos TACs de 50 por 60, había que tener un negatoscopio más grande de lo habitual para poder verlos y leerlos, no podíamos manejarlos, el corte del TAC tampoco era fiable porque el que al final hacía el TAC era un radiólogo, nosotros no podíamos mover ese acetato y entonces a veces teníamos una altura así, resulta que esa altura no era así, porque es el mismo que cuando vamos al supermercado y vemos los salchichones cortados, y los salchichones están cortados al bies. Con lo cual nosotros vemos, nos dan unas lonchas así de salchichón, que no es así, porque realmente el salchichón es de sección totalmente redondeada, no es esa sección. Y eso no lo podíamos modificar. Entonces nos teníamos que adaptar al acetato, ver el TAC y programarlo. Entonces hicimos unas impresiones para provisionalización, colocamos la prótesis 3 meses después de la cirugía, porque tampoco lo de la carga inmediata era una entelequia, era prácticamente un pecado. Pensar que casi en la facultad no se daba implantología porque no había una bibliografía importante. Tenemos aquí al doctor Pardiñas, que fue uno de los pioneros en implantes, pero por demanda, la demanda de la población es la que realmente solicitaba los implantes. Bien, hacemos unas férulas quirúrgicas, hacemos una provisional, y hacemos la cirugía. Esta es cirugía que hice yo en ese año. Los 2 implantes, hicimos el relleno con plasma y bios, membrana de fibrina y cerramos colgajo como podemos y le colocamos la provisional. Provisional que lo que hacemos es de vez en cuando el rebasarla y al final pues conseguimos poner 3 meses más tarde de la cirugía los dientes definitivos. Esto es, no sé, se me olvidó la fecha. Ah, eres tú, es verdad. Esto es 20 y pico de años más tarde, toma Román. Esto le pasé el puro a Román ya, porque es el de la cirugía, entonces yo me desentendí de Carmeliña y le pasé el puro a Román, porque, bueno... Bueno, esto, Carmela, es un poco lo que decíamos antes. Carmela se va con su boca bien, con sus problemas solucionados, y Carmela aparece, pues yo creo que son, no sé, 15 años después, y aparece así, o sea, se va así y aparece así. Hostia, de primeras dices, bueno, se ve que la pobre Carmela pues lo pasó mal, ¿no? No tuvo... Hablamos con ella, tal, y bueno, pues... se dedicó a la vida contemplativa, se fue a unas islas, estuvo... Entonces la vida no la trató tan mal, pero ella a la boca pues la trató bastante mal. Esta zona que vemos aquí, ahora por ejemplo este lateral está completamente sesgado aquí. Esto se lo cortó mi padre el día que llegó porque tenía, cada vez que cerraba le pegaba un viaje con este canino y lo ponía a bailar. O sea, eso estaba completamente moviéndose por todos lados. Este exactamente lo mismo. Aquí se le hizo un composite simplemente por cerrarle un poquito un espacio, después en otra foto lo vamos a ver mejor. El caso es que Carmela viene con todo esto, la vemos, bueno, pues viene con los implantes supurando, sangrando y bueno, pues lo que hacemos es, le hacemos una periapical y vemos lo que hay ahí y bueno, pues le explicamos a Carmela que realmente el pronóstico de sus implantes es cuando menos un poquito complicado. Principalmente este ya lo vemos que realmente parece que está hasta aquí arriba, la osteointegración, bueno. El caso es que lo que le decimos en un primer momento es que lo que hay que hacer, intentando ser lo más conservadores posibles y ver lo que hay, es desatornillar esa prótesis y ver qué se puede hacer con ese tratamiento, si hay algún tipo de salvar esos implantes y esa perimplantitis, tratarla de alguna manera. Si volvemos a la foto anterior, el compromiso estético de Carmela es importante, es decir, Carmela tiene una protrusiva bastante grande, tiene una sonrisa gengival. Bueno, pues es un marrón el que realmente aquí le vaya a quedar el implante expuesto de esta manera si tratamos la perimplantitis. Pero bueno, de primeras es lo que le proponemos. Vamos a hacer eso, ok, quedamos con Carmela, bajamos, quitamos chimeneas, bajamos las coronas y cuando empezamos a desatornillar la corona del 21, lo que nos encontramos es esto. Es decir, directamente al desatornillar el 21 empieza a extruirse el implante del 11. Bueno, pues vale, es lo que hay. Nos encontramos con ese marrón, pues ahora que ya estamos metidos, ya hay que solucionarlo y hay que darle salida.
¿Qué es lo que hacemos? Una vez que sacamos esto, cogemos el puente y de primeras simplemente lo que podemos hacerle en ese mismo momento es sacar este implante, desatornillar este implante de la prótesis y a esta estructura simplemente hacer un póntico ovoide con composite y ponérselo a Carmela en su sitio. El implante del 21 está más o menos bien. Aquí agradecemos el composite que a priori no tenía ningún sentido que se le hizo ahí. Bueno, comprime un poquito tejidos, va cicatrizando y lo que hacemos es simplemente reprogramar esto, hacerle un tag y ver qué posibilidades tenemos para hacer ahí. Dejamos que esto cicatrice y lo que nos encontramos es un poquito esto. Una vez que esto va cicatrizando, bueno, pues el tejido es bastante agradable, va recogiendo todo eso muy bien, pero en el TAC vemos que no hay posibilidad de hacer nada, ni con ese implante, ni con los laterales. Entonces, la única opción que nosotros le podemos plantear a Carmela para solucionar eso de una forma relativamente rápida y relativamente predecible es prescindir de los laterales, que están, como veis allí, completamente perdidos, este un poquito menos, pero aquel no tiene nada. Entonces, bueno, este es el implante que quedaba en boca. Veis que ya la inserción que tiene, la exposición que tiene ósea por vestibular es enorme, por palatino también. Es decir, aquí nos íbamos a encontrar con que en el momento que tratemos el tejido de granulación que hay ahí, la encía de Carmela se le iba a poner en la nariz. O sea, realmente el compromiso estético lo teníamos completamente perdido. Bueno, Carmela acepta y Carmela lo que nos deja muy claro son dos cosas. La primera, que económicamente no tiene muchas posibilidades y la segunda, que ella es fumadora y que, sintiéndolo mucho, ella no va a dejar de fumar. O sea, que intentará fumar un poquito menos, que intentará hacer cosas, pero que ella fuma y va a seguir fumando. Claro, eso automáticamente nos lleva a descartar a la hora de, cuando vemos las posibilidades, a la hora de pensar en que tenemos que hacer regeneraciones grandes o regeneraciones verticales, nos descarta radicalmente el utilizar una membrana con refuerzo, el pensar en meternos ya, por supuesto, en cosas tipo Curie o historias así, ya lo descartamos desde un primer momento. Con lo cual, lo que vamos es a intentar solucionarle a Carmela de una forma relativamente sencilla e intentando asegurarnos el éxito lo máximo posible. Lo que hacemos de primeras es programar la extracción de los laterales, puesto que, como decimos, tenemos que hacer toda esa regeneración, con lo cual, como sabéis, necesitamos que haya un buen tejido blando para conseguir un cierre por primera intención en toda esa regeneración. Si no tenemos eso, pues ya partimos de una base, ya partimos de un punto complicado, pero es complicarnos la vida. Con lo cual, lo que hacemos simplemente es hacemos unas impresiones, le pedimos al laboratorio que nos quite los laterales y que sobre el implante del 21 nos haga una estructura atornillada con un refuerzo de cromo cobalto y que lleve dos aletas en las zonas del 13 y del 23. Simplemente, ¿para qué tiene esta función? Para que cuando Carmela muerda en su protusión, esa fuerza que hace sobre esos centrales, ese implante que está en una situación relativamente mínima no sea el que soporta toda la estructura de los cuatro dientes y entonces, bueno, pues darle un poquito de apoyo ahí. Algo, pues un poquito un tipo como si fuese una especie de Maryland, pero atornillado. Esto es el día que se lo ponemos, hacemos las extracciones de los laterales, lo ponemos, la adaptación es relativamente buena, dejamos que eso vaya cicatrizando y esto, bueno, pues va cicatrizando y va cicatrizando muy bien. Carmela aplaude con las orejas y dice que bien, que está todo estupendo y que ella está encantada de la vida. Efectivamente, ella está bien, no tiene dolor, la patología que tenía no supura, no sangra y está cómoda. Claro, le explicamos que todo eso no va a quedar así, que todo eso evidentemente mermará e irá para atrás. Bueno, pues el tiempo, efectivamente, lo que nos da es la razón en pensar que esto lo teníamos aquí por el tejido de granulación y el colapso que tenemos ahí es importante. Necesitamos hacer un aumento horizontal y necesitamos hacer un aumento vertical. Nos metemos con la cirugía de Carmela. Ya veis que aquí, efectivamente, en el momento que todo este tejido cicatriza y el tejido de granulación desaparece y la inflamación que hay ahí, este implante ya cambia completamente. El aspecto que tenía en su momento, que prácticamente ni se veía, ahora sería inviable plantearnos el retratar este diente y rehabilitarle dejando ese diente ahí, ¿no? Sería algo que no tendría mucho sentido. En este caso, nos metemos a la regeneración, como los caninos están muy vestibularizados y no nos dan realmente una situación de paralelismo, mantenemos el implante que estaba bastante bien posicionado para tener de referencia en los laterales y colocamos los dos implantes y hacemos la regeneración. Aquí veis el aspa del implante que sacamos, que era un BTI, y lo veis ahí abajo también en la aspita ese.
No tengo fotos de la regeneración, la verdad que no sé por qué, pero bueno, el caso es que no hay fotos. Pero bueno, la regeneración, como os decía, no tiene nada del otro mundo, simplemente un mix de hueso autólogo que rascamos un poquito en la zonita de la espina nasal, un poquito por ahí por donde pudimos, con un safe scraper, mezclamos con sin injerto, ponemos unas membranas, unas membranas normales de una BioGuide o no sé exactamente qué fue, y a partir de ahí cerramos y tomamos impresiones. Hacemos una carga inmediata, es decir, esto es la cicatrización de Carmela a las 24 horas. Una de las condiciones también que tenía Carmela era que por su trabajo, bueno, pues no podía estar sin eso de delante, ni andaba tal. Entonces, bueno, nos planteamos la opción de hacerle esa carga inmediata, pensando un poquito en que ese tejido blando también ya se vaya adaptando. Perfecto, queda bien, está todo bien, la encía adapta muy bien, está todo en orden. Esta es Carmela al día siguiente, a las 24 horas. Y otra vez Carmela está encantada de la vida y esto es maravilloso y está todo muy bien. Evidentemente le volvemos a decir que eso no es como va a quedar y que eso no es la estabilidad, que eso todo irá cicatrizando, irá mermando. Estas son las revisiones que vamos haciendo de Carmela y esto es Carmela a día de hoy. Carmela a día de hoy sigue con los provisionales, todavía no estamos en fase de poder hacer la definitiva, pero lo que tenemos aquí con Carmela es que ya le advertimos en su momento que por no haber podido hacer otro tipo de intervenciones, lo que vamos a hacer en este caso es tener que hacer seguramente distintas fases. En este caso, Carmela sonríe, como os decía antes, y bueno, pues las vergüenzas nos las enseña. Yo tuve un profesor que ahora viendo esta diapositiva, que decía que cuando una paciente te venía y te decía, claro, es que yo si hago así y me levanto el labio, es que aquí se me ve. Y le decía, señora, yo si me bajo los pantalones se me ven. Dice, pero no me los bajo. Dice, pues no se levante el labio. En el caso de Carmela no tiene nada que hacer. Es decir, Carmela levanta el labio porque sonríe y lo tiene ahí. Y eso es un compromiso estético que tenemos ahí y que eso hay que solucionarlo. Ella nos dice que no tiene problema porque lleva muchos años sonriendo ya, controlando mucho el labio, porque ya tenía de toda la vida, pues eso, pues desde que mi padre le puso el Triax este estupendo, que yo sería incapaz de hacer en ese diente, pues eso, con 11 años ya lleva teniendo problemas ahí delante. Esto es la situación que tenemos actualmente de Carmela. Lo que tenemos proyectado aquí es dejar que todo este tejido que aún está por aquí, todo esto madure. Bueno, aunque no tiene mucho tal, el canino lo tenemos aquí arriba, más o menos de emergencia estamos más o menos bien. Haremos seguramente un conectivo por darle un poquito de estabilidad a esto, dejaremos que cicatrice y a partir de ahí yo creo que no vamos a tener mayor problema. Pero bueno, si tenemos la oportunidad, más adelante pues os enseñaremos el caso de Carmela terminado. Y bueno, los implantes, que es un poco lo que realmente nos importa, están en una posición correcta, están con recubiertos de hueso, están en su sitio y el resto es todo tejido blando, o sea que hay margen de trabajo. Os dejo al jefe con su Citroën BX. En este coche ayer, cuando terminábamos la presentación, yo le recordaba que este coche yo dormía cuando íbamos de viaje, en la bandeja del maletero. Mi hermana se tumbaba en el asiento, en horizontal, y yo dormía en la bandeja del maletero. Digo, a día de hoy nos meterían una multa del copón. Y además era un BX rojo, además. Y nos ponemos en el año 84. Algunos de vosotros seguro que no había nacido. Bien. En el año 84 vimos por primera vez a Mari Carmen. Tenía ya 22 años y le habían puesto 2 fundas metal-resina en los 2 centrales. Por supuesto, la resina se iba desgastando, se veía el metal, pero no venía por ese problema, venía porque venía con un señor flemón causado por el 12, 12 que hubo que desvitalizar, a continuación hacer la pizeptomía. Y como de aquella, pues yo era mucho más aguerrido de lo que soy hoy, aparte de hacer la pizectomía, después de haber hecho la endodoncia, le coloqué un poste y le encargué una coronita después de haber hecho un muñón. Toda la misma sesión. Considero, y lo sigo pensando, que una endodoncia, una vez que se termina, siempre va a haber filtración y la única forma de que no haya filtración es cerrarla de forma lo más definitiva posible. Y eso es lo que realmente nos va a dar seguridad. Yo eso lo hice siempre que tuve oportunidad y lo seguí haciendo. Bien, esto era también cambió el tipo de sutura. Esto eran 3 ceros. A mí hoy me da vergüenza porque de 6 ceros es lo normal, pero era el tipo de sutura que hacíamos y ahí tenemos la coronita todavía
el día que le sacamos los puntos y la cicatrización a los pocos días. Bien. Cuando, bueno, esto era el 97, 9 años después de haber hecho la episiotomía y conservar el lateral, me dice, oye, ¿me podías cambiar estas fundas? Y dije, hombre, pues hace muchos años que quería haberte cambiado esas fundas. Pero uno las cosas las hace no cuando quiere, sino cuando puede. Y entonces, cuando bajamos las fundas, nos encontramos con un core de color rosa, que yo creo recordar que era de la casa Kerr. Y era un core rosa con macropartícula, hoy lo que sería un poco un híbrido, y era rosa para que se diferenciara bien lo que añadíamos de lo que había y diferenciarlo del diente. Bien, los dentistas siempre hicimos de pioneros a nivel de materiales con respecto a las novedades que iban apareciendo. Y aquí vemos pues la radiografía del poste que habíamos puesto en el lateral, el poste que hicimos quitando esto del central, el otro 21 que también le ponemos otro antogir y la apiceptomía que aquello se curó y se conservó el diente, que era un poco lo que interesaba. Esto era año 97, ya se nos había muerto el BX y 21 años después. Y en plan Pimpinela, se lo paso a Román. Es un poco lo que decíamos antes, de que los pacientes a día de hoy, bueno, yo creo que es no impensable, ¿no? Porque efectivamente te lo puedes encontrar, pero somos los primeros interesados en que no pasen 21 años sin que realmente un paciente pase por la consulta. Esto al final lo que tú buscas es que tus pacientes sean pacientes fieles, ¿no? Y alguien que viene a tu consulta y no aparece hasta 21 años después, yo creo que no es un paciente fiel, es un paciente leal, pero fiel, o sea, al final tiene que haber una continuidad. Yo soy fiel a mi pareja y la veo todos los días. Con mis amigos soy leal y no me veo todos los días. Es decir, esa fidelidad yo creo que difiere un poquito de todo eso. Entonces, 21 años después, pues en este caso, Carmen viene y nos dice que, perdón que se saltó y nos dice que cree que se le mueve un poquito el puente de delante. Bueno, pues se le mueve un poquito, que viene y dice, bueno, pues vamos a ver qué hay ahí. Efectivamente, si no lo vemos bien, pues lo acercamos más y ahí lo que vemos es efectivamente pues unas raíces que están hechas polvo, con sus fracturas, sus fisuras. Esto está, bueno, hecho polvo. Yo creo que ahí, si analizamos, tenemos hasta la comida del mes pasado de Carmen. Entonces, hacemos la panorámica y vemos que efectivamente esto está completamente hecho polvo y que no tiene ninguna solución. Solución. Bueno, pues un poco lo mismo que decíamos antes. Esto se va afuera, aquí tenemos los postes puestos 21 años antes, cementados con sus historias y bueno, pues las reconstrucciones y las cementaciones aguantaron. Lo que no aguantó en este caso fue la propia biología de la paciente, que fue lo que rompió. Sacamos, dejamos cicatrizar, otra vez lo mismo, dejamos que el tejido blando cure y programamos una cirugía en la que ponemos 2 implantes en el sector anterior y aprovechamos para rehabilitarle unos sectores posteriores que tenía en este caso por ahí ausentes. Bueno, la cirugía pues un poco lo mismo, hacemos la cirugía, los implantitos, una vez que colocamos, aquí utilizamos un expansor para colocar este implante ahí, era esta zonita de esta cresta, que teníamos esta crestita estrecha y simplemente con el expansor lo que abrimos es un poquito esta tabla para asegurarnos tener ese hueso ahí. Una vez que tenemos eso, regeneramos, en este caso simplemente un poquito de... Aquí es todo esto, estas regeneraciones siempre, cuando hacemos el mix de autólogo, yo me gusta hacerle como si fuese una cortical, solo con seno-injerto. Es decir, como trabajamos, yo eso ya desde que llegué a la clínica, mi padre ya trabajó siempre con el tema del plasma y el PGRF y todo esto cuando, bueno, pues era algo bastante contrastado y era como estaba un poco demonizado el hacer esto y era una absurdez, pero bueno, se hacía y a mí me gusta y una de las grandes ventajas que yo le veo es que el medio de transporte para el biomaterial es auténticamente maravilloso. Es decir, a mí me permite hacer, mi enfermera lo que me hace es en los vasitos en los que trabajamos, simplemente ponemos un poquito de la fibrina o del plasma
y hace una película, como si fuese una membrana simplemente de hueso. Y entonces terminamos con eso, yo hago todo el mix y por encima le ponemos como esa membranita de hueso. Luego ponemos las membranas, ponemos las fibrinas y bueno, suturamos todo y conseguimos un cierre por primera intención. Esta era la planificación que teníamos en el caso de Carmen y esto es un poco la panorámica una vez que tenemos el caso hecho. También hacemos una carga inmediata, la provisionalizamos y confiamos un poquito en que la evolución de los tejidos sea favorable y nos vaya funcionando. Nos falta papila, pero bueno, la dejamos ahí con tiempo. Carmen se va Mari Carmen se va con sus dientes sin moverse y otra vez más o menos estable y bien. Vemos que en la zonita del 22 también volvemos a lo mismo. Tenemos un 22 ahí en el que nos anda un poquito tocando la gaita. Le hacemos un composite para comprimir un poquito la encía y mejorar ese margen. Lo tenemos aquí uno enfrentado a otro. Tratamos un poquito eso y pasa el tiempo y ponemos los definitivos. Con los definitivos, bueno, pues Mari Carmen ya tiene una estructura mucho mejor. Vemos que el tejido efectivamente ha sido agradecido y nos ha echado una mano y ha crecido ahí. Y bueno, pues este es el definitivo de Mari Carmen y Mari Carmen ahora mismo pues está con eso y de momento toca madera, no se le mueve o no ha venido diciendo que se le mueve nada. Esperemos que tarde otros 25 años. A ver si hay suerte. Bien, nos metemos en el año 85. Román tenía de aquella 2 años y aquí nos gobernaba Felipe González y Fernández Albor aquí en Galicia. Bueno, es historia y es realidad y es un poco para ubicaros en el año 85. Hortensia tenía 24 años y tenía un removible superior y un removible inferior. Este era el aspecto con la aleta vestibular de la zona que faltaba de hueso, donde la habían extraído años atrás. Y vemos que a nivel de línea de sonrisa, cuando vocalizaba prácticamente no se le veían los dientes. Y esto era con máxima sonrisa lo que se le veía de dientes. Bien, quería sacar el esquelético, entonces le propuse poner 2 implantes. Estos implantes los había puesto yo también en su momento. Y bueno, sabía que iban a quedar altos y sabía que iba a tener que ponerle una cerámica rosa para suplir lo que faltaba de encía. Yo no sabía más. Este es un detalle curioso. Esto que veis aquí es un trocito, cuando os cambian una manguera de las turbinas o de los micromotores, dentro tiene un montón de microtubitos. Guardarlos todos, porque cuando pongáis una cubeta y no os llegue a asomar bien el mandril, le cogéis un trocito, se lo colocáis ahí, tomáis la impresión y os queda perfectamente definido por dónde está, dónde tenéis que buscar el destornillador para retirar esa cubeta de impresión. Es una chorrada, pero es algo que podéis ya sacarle jugo el lunes si os veis en ese compromiso. Bien, eran las 2 coronitas, el Duralay para colocarlas y ubicarlas en posición. Y cuando las tenemos colocadas en posición, nos damos cuenta que ya hay una altura. Aquí hay una altura de la terminación de los muñones, pero tenemos que llegar hasta aquí abajo si queremos que esos dientes se vean en encía. Y lo que no tiene el laboratorio es la altura de su labio ni la altura de su sonrisa. Y entonces lo que hago es, con esos 2 tubitos que le vuelvo a poner encima de las metal cerámicas o de los muñones ceramicados que tenemos aquí, le voy colocando composite. A mí me gusta pedir un composite que se llama de almanaque. El composite de almanaque en mi clínica es el que está caducado. Y entonces, siempre que polimerice, para estas chorradas, pues me sirve. Y entonces, con composite de almanaque, le voy haciendo 2 dientes hasta conseguir, como veis en la foto de abajo de la izquierda, que se vea un poquito ya en posición de reposo esos dientes. Y entonces, bueno, con eso terminamos toda la reconstrucción, conseguimos los 2 dientes y que se vea la línea de sonrisa. Esta era un poco la línea en que vemos que hay una discrepancia a nivel oclusal. Le tallamos y lo mandamos al laboratorio para que nos lo vuelvan a glasear. Esa es un poco la terminación que queríamos conseguir a nivel línea media. Se desmonta y se manda.
y se polimerizan. Siempre me gustó utilizar 2 lámparas para ir polimerizando. Ya teníamos resinas de fraguado foto y dual. Y esta es un poco la terminación de Hortensia por palatino y por vestibular. Por supuesto, con la cerámica rosa para la ausencia de la zona donde ella tenía el problema. Aquello es un poquito de sangrado en el momento que retiramos un poquito de cemento que se había enclavado. Y este es un poco el aspecto y el aspecto de terminación. 8 años después es Hortensia y le paso el testigo a Román. Bueno, 8 años después, Hortensia viene con el 21S fracturado. Viene con sus 2 implantes trabajando muy bien, pero el 21 está fracturado. Está fracturado y vemos que tiene una pérdida de tabla ósea vestibular bueno, pues realmente importante. No tiene mucha chicha. Lo que le hacemos en este caso a Hortensia es un poquito lo mismo. Le planificamos sobre los 2 implantes que tiene, planificamos una coronita, un puente provisional, añadimos una corona de resina que nos ponga el 21 y se lo colocamos a Hortensia. Dejamos que esto vaya cicatrizando, que vaya siguiendo su curso y bueno, esta es la cicatrización de Hortensia a las 4 semanas y esta es la cicatrización de Hortensia 2 meses después. Bueno, la cosa fue bien, entonces esto ahora nos permite poder afrontar la regeneración y los implantes y la cirugía con un poquito más de garantías. En este caso, necesitábamos hacer una regeneración de un aspecto vertical porque no teníamos nada de tabla ósea vestibular y realmente la tabla palatina estaba bastante alta, pero también necesitamos en anchura. Lo que hacemos en este caso, también por no meternos a demasiadas cosas, teniendo estos 2 implantes aquí que no nos van a permitir conseguir un cierre absolutamente de todo. O sea, podríamos meternos en una regeneración mucho más complicada, pero tendríamos que tapar estos 2 implantes, dejar que todo volviese a cicatrizar. Entonces, lo que hacemos simplemente es, nos limitamos con unos tornillos tornillos de osteosíntesis, los ubicamos y damos un poquito de estructura y un poquito de soporte. Este es un vídeo simplemente en el que bueno, se ve simplemente con el aspirador cómo todo el tejido blando de la tabla vestibular no tiene absolutamente nada de tabla vestibular y es un poco lo que nos, bueno, ya cuando hacemos ese balance ver que realmente la regeneración que tenemos que meternos ahí es una regeneración más importante que una simple preservación alveolar o que se pueda hacer ahí una estructura mayor. Con lo cual, bueno, ya veis que ahí realmente tiene la tabla y que el instrumento se mete un poquito, pero el instrumento llega prácticamente hasta la nariz. Bueno, el caso es, nos metemos con esta Hortensia y como veis aquí, efectivamente, la tabla palatina no está. Es decir, aquí tenemos el pico óseo del premolar. Aquí no se ve muy bien en la foto, pero está el pico óseo este. Es decir, aquí tenemos una altura perdida en la zona palatina y absolutamente todo en la zona vestibular. Lo único que hacemos con estos tornillos dar un poquito de soporte a ese biomaterial y a tratar de hacer un poquito esa función de andamiaje que normalmente se busca con las membranas de refuerzo o que se busca con un curí o con lo que sea, ¿vale? Lo mismo, mix autólogo, una membrana sin mayores cosas, ponemos aquí, en este caso hacemos fibrina, lo que tratamos de hacer es hacer un colgajo que nos mantenga la mayor vascularización posible y en ese caso pues intentamos en la medida de lo posible evitar descargas o evitar cosas para no tener que seguir, bueno, que eso no nos impida la vascularización. En el momento de terminar aprovechamos también y lo que le hicimos fue un conectivo en esta zonita de este implante para poder cubrir un poquito más la estructura, porque no sé, ahora no me di cuenta de decirlo antes, pero en las fotos anteriores se veía que esto estaba un poquito alto, entonces bueno, tratamos de darle un poquito de volumen aquí, aprovechamos un poquito todo y lo que conseguimos es un poco eso, ¿no? Así, grosso modo, pues conseguir que realmente ganemos altura y ganemos anchura. Hortensia, cuando le pusimos bueno, mira, aquí se ve, ¿vale? Aquí tenemos un poquito esto, por esto le hicimos este conectivo. Hortensia, el día que le hicimos la extracción y pusimos esto, Hortensia con el mismo puente el día de la cirugía. Esto va cicatrizando y efectivamente, como dijimos antes, como pasa siempre, el tejido pues vuelve un poquito a su sitio y nos pone a cada uno en su lugar. Vuelve a hacer esta zonita por aquí, pero bueno, está bastante bien.
Aquí ahora lo que tenemos es que ponernos a trabajar con los provisionales, que es lo que hablábamos antes. Provisional, y lo que vamos haciendo es, bueno, pues irle conformando un poquito con composite este póntico ovoide para ir consiguiendo que ese tejido conectivo vaya yendo a su sitio. En este caso lo que hacemos es lo que tratamos de buscar es que el tejido conectivo que tenemos simplemente venir desde palatino e irlo trayendo un poquito hacia vestibular. Si nosotros hiciésemos directamente un composite, un póntico ovoide en esta zona, como le habíamos hecho en el caso de Carmela, lo que nos va a hacer es que nos va a comprimir desde todo en crestal y simplemente lo que nos va a hacer es empujar ese tejido conectivo y nos lo va a dejar en la superficie crestal, pero no nos lo va a permitir llevar hacia afuera. Entonces, una vez que tenemos estas aretas aquí, luego las vamos modificando y lo que queremos buscar es precisamente esto, que este tejido conectivo nos lo lleve hacia afuera buscando un poquito esta función que tenemos aquí, que la tengamos también en esta zona de aquí. Le colocamos ese provisional de nuevo, vemos la compresión que genera ahí, vemos que efectivamente la compresión viene hacia vestibular y lo que nos encontramos es un poquito este lateral. Este lateral nos va a pedir, nos está dejando aquí un hueco que no nos convence demasiado porque queremos que toda la presión que estamos haciendo aquí, este tejido conectivo, en vez de rellenarnos este hueco, lo que va a hacer es rellenar este hueco. ¿Qué hacemos? Le hacemos un composite. En ese mismo momento cogemos, le hacemos un composite sin más, lo colocamos y creamos un poquito, cerramos este espacio, limitamos el sitio de esta papila para que el único hueco que nos quede sea ese de ahí y sea hacia donde efectivamente ese tejido se vaya colocando. Dejamos este composite hecho, ya veis ahí la compresión que tiene ahí. Y esto es, bueno, la cicatrización que va teniendo Hortensia. Vamos haciendo modificaciones en ese composite y ya veis que, por suerte, esto ha ido cicatrizando, ha ido curando y está un poco en el sitio donde, entre comillas, lo queremos, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, le explicamos a Hortensia, vale, ¿y ahora qué? Ahora lo que tenemos que hacer es pensar en poner el implante, pero claro, tenemos una situación en la que si no queremos encía rosa nos van a quedar unos dientes absolutamente gigantes y sobre todo nos van a quedar unos dientes completamente desproporcionados del resto de la arcada que ella tiene. Entonces, bueno, pues gracias a Christian Kochman, le conocemos el DSD, entonces le hacemos un maravilloso, vemos la línea que tenemos ahí y le hacemos un maravilloso DSD a Hortensia, así en el momento, con el paint y un poquito de ratón, y le hacemos un dibujo para que Hortensia pueda entender el porqué de la necesidad de modificar por lo menos de 3 a 3. Hortensia tiene una boca pequeñita, a diferencia de Carmela, no tiene una sonrisa muy amplia, con lo cual no nos preocupa estéticamente esta parte posterior. Le hacemos esto, con esto lo enviamos la referencia al laboratorio y el laboratorio nos hace un mock-up o un encerado en este caso para que nosotros hagamos un mock-up. A través de ese mock-up lo ponemos, hacemos las gingivitomías en este caso con láser y lo que conseguimos es un poquito eso, igualar en su frente estético esos márgenes ahí, dejamos que esto cicatrice y en ese mismo momento lo que le hacemos es con ese encerado le hacemos un mock-up a Hortensia. Mock-up que ponemos para que simplemente contenga un poquito esas papilas ahí. Dejamos que eso cure. Una vez que tenemos eso curado y cicatrizado, rehabilitamos esto con unos composites y ya tenemos puesto el implante, en este caso, en esta zona. Como veis aquí, vemos que hemos conseguido mantener ese tejido conectivo que queríamos, hemos conseguido mantener esa papila. Y nos encontramos con que, casualmente yo esto no lo sabía, yo esto lo vi cuando hicimos la presentación, que a mi padre hace 20 años, en el caso de rehabilitar a Hortensia, le había pasado un problema de canting como me pasó a mí cuando yo rehabilité esto con implantes. Bueno, supongo que Hortensia tendrá alguna dismetría o alguna cosa que nos hace referenciar y que bueno, me pareció sorprendente, ¿no? Que realmente hubiese el mismo problema en años completamente distintos, en rehabilitaciones completamente distintas y con dos personas que no lo sabían. Bueno, aquí simplemente en referencia un poquito el torque erróneo que llevaban esos dientes, nos valía este del lateral, aceptábamos un poquito este, pero estos no nos valían. Simplemente arrastramos la estructura esta, se la mandamos al laboratorio y nos devuelve el trabajo hecho, el trabajo de Hortensia en su posición. Y esto es el trabajo ya definitivo de Hortensia, con sus encías queratinizadas y con todos sus márgenes y sus papilas bien. Y es un poquito la situación actual de Hortensia. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Hortensia y Hortensia y Hortensia.
año 96. Ese año el coche del año era el Fiat Bravo y Fiat Brava. Un poco os sitúo para que nos ubiquemos. Y era el año en que también Aznar estaba en el gobierno. Y esta foto la conservo así con el cartelillo de la diapositiva, porque eran, vamos a ver, fotos casi todas digitalizadas de lo que eran las diapositivas. Diapositivas, ya digo, que nos costaban un riñón y que nos costaban un montón. Manuel tenía 14 años y venía con una endodoncia del 11 y una endodoncia del 31. Venía ya hecha, se la habían hecho, se la habían reconstruido, se lleva un segundo leñazo, siempre dicen que no hay dos sin tres, y esto era como la boca de Manuel con el composite que le habían hecho, con una ligera tinción que no tiene ningún problema, y esta es la radiografía de Manuel de esa época. Tiene una fractura y entonces realmente aquí un collage, esto quedaba su gingival, lo que no me interesaba era desplazar esto e intentar hacer un collage sangrándome toda la encía, y entonces lo que hice fue, primero, tratar de reducir todo lo posible esa línea de fractura. Y para reducirla lo que hice fue, después de un poquito de anestesia, empujar todo lo que pude, todo ese diente, y ferulizarlo a los dientes contiguos, al 21 y al 12. Yo no hago nada de ortodoncia, con lo cual lo único que tengo son agujas de anestesia, y entonces un sistema que me gusta mucho para hacer las ferulizaciones es la aguja grande que utilizamos para las tronculares, o por lo menos que yo utilizo para las tronculares. Entonces, con esa aguja cemento, la cemento en el 21 y en el 12, prexiono todo lo que puedo el diente que quiero reducir la fractura, y entonces una vez que la tengo estabilizada, lo que hago es buscar la penetración de nuevo en toda esa endodoncia que tenía hecha Manuel, y por supuesto hacer el grabado de todo el conjunto e intentar hacer solidario mediante un poste lo que quedaba de corona y con la raíz. Esta es una foto que me gusta mucho porque ves perfectamente la línea de fractura, pero conseguimos que eso no nos sangre, y si no se mete con nosotros, lo mejor que podemos hacer es no meternos nosotros con él. Vamos a hacer el grabado, por lo cual la resina fluida me va a conseguir que me entre en esa posición. Y aquí volvemos a colocar, era la época de los postes de fibra de carbono. Y entonces colocamos el poste de fibra de carbono y con la resina con que la cementamos vamos a hacer también, a rellenar la zona de fractura. Y por supuesto vestibular no le tocamos, con lo cual no tenemos retracción de vestibular. Y esto con 17 años, 11 endodonciado y reforzado con poste de fibra de carbono, y nos metemos en el 96. En el 99, 3 años juntos, traumatismo con fractura, presencia de fisura en el 11, impresiones para férula de vacío y exodoncia del 11 y colocación del 11 con el sistema UDA. Por supuesto, de aquella ponerle implantes era un poco una entelequia, por la edad sobre todo de Manuel además, y entonces me hablaron del sistema UDA este. Recuerdo que nos lo habían anunciado y nos juntaron en Lugo, en las Torres de Núñez, y me fui hasta allí un domingo por la mañana a las Torres de Núñez a enterarme del sistema UDA. Y bueno, nos lo vendieron, la verdad es que muy bien, y me vine con sistema UDA debajo del brazo, pensando precisamente en la boca de Manuel. Y esto era el sistema UDA, venía con todo un kit de aplicación, venía con todos los aditamentos, pero en definitiva, abajo a la derecha, veis que lo que tenía era un microatache que colocábamos en un central, otro en el otro central, y después tenía todo un sistema de toma de impresiones para colocar ese diente sin tallar los dientes contiguos. Me pareció pues que era lo menos traumático y lo más conservador que podíamos hacer con Manuel. Esto es historia y es mi historia en concreto, o sea que
Esto eran los aditamentos que había. Se podían poner incluso 2 piezas en vertical o incluso 2 piezas, como veis abajo a la derecha, entrando en horizontal, o incluso para un esquelético y evitar esos ganchos tan antiestéticos que a nadie quiere delante. Con lo cual poníamos el UDA y solucionábamos un poco el problema. Bien, este es el diente de Manuel. Tuvimos que andar ajustándole un poquito la oclusión en algunas zonas de protusiva, pero bueno, esto es el diente que se dejó. Y nos metemos en diciembre del 2017, a 16 años de la endodoncia del 21 por un traumatismo. El 21 el 12 hubo que también desvitalizarlo y ahí seguíamos con el sistema UDA. Bueno, pues volvemos a lo mismo de antes. Manuel viene un par de añitos después también, sin aparecer por allí, y bueno, pues este es el aspecto que trae Manuel. Saneamos un poquito, ponemos, y el caso es que se le mueve un poquito el tema del UDA este. Claro, a mí me cae en mis manos el sistema UDA y me quedo muda. O sea, realmente no sé ni lo que es, no lo había visto en mi vida. Me quedé increíblemente sorprendido de cuando lo vi, cuando funcionaba y que realmente eso agarraba ahí. O sea, agarraba que a él se le movía, pero para sacarlo tuvimos que desmontar el tinglado de una forma bastante importante. O sea, ya veis aquí que el desmonte que hubo que hacer del diente fue importante. Entonces, bueno, es una de las cosas que decíamos antes. Era una odontología. Yo sí tengo que poner un sistema UDA de estos. Hostia, no sé, igual lo pondría, pero no sé si me aguantaría 14 años en boca. Pero bueno, es un poco lo que hablábamos antes. Realmente el antes y el ahora, a mí me parece que esto era una odontología realmente de quitarse el sombrero. Por eso digo, 14 años, no sé. Bueno, el caso es que esto es lo que tenemos con Manuel y hacemos pues un poquito eso. Sacamos, una vez que sacamos eso, veis aquí... Uy, se fue esto. Ah, no le pusimos la alimentación. Ah, muy bien, pues nada. Pues un impasse. Tanta preparación y al final... Tanta preparación. ¿Verdad? Y al es final... que era por ahorro energético. Claro, está cara la luz. Está cara la luz. Y entonces por el ahorro energético. Lo que vamos a ver en este caso con lo de Manuel simplemente es un implante que nosotros rehabilitamos en esa zona. El implante en sí no tiene mayor cosa, es más un poquito pues ver el sistema de UDA. Es un implante, una regeneración. También en este caso no hacemos una carga inmediata, lo provisionalizamos con un vacuum simplemente, que modificamos un poquito, vamos modificando un poquito con composite para ir consiguiendo esa encía y no tiene nada más. Una vez que hacemos ese implantiño, casualmente Manuel, a pesar de cómo traía la boca, los 2 únicos fracasos de dientes que ha tenido en boca son los 2 dientes que tenía endodonciados. Es decir, los 2 dientes cuando apareció con 11 años por la clínica y traía un central endodonciado y un incisivo inferior endodonciado, son los 2 dientes que han fracasado. Ahí lo que vamos a ver después es también el implante también del 31, porque al final nos aparece con un foco apical y que tenemos que solucionar. Entonces, bueno, en cuanto tengamos esto con las fotos, lo vemos. Morreu. Bueno, si no está el otro. Pero déjalo que coja un poco de... Bueno, si lo voy sacando este. Esto en realidad era porque yo tenía la teoría de que nos iba a sobrar tiempo y era para rellenar un poco de tiempo, pero... Saltar algún caso. Me pasó lo mismo, ya está. ¿Fue? Si no lo tengo yo aquí abierto.
Gracias. Bueno, estábamos en esto, ver el LUDA aquí puesto. Bueno, pues tenemos que hacer un implante, hay que sacar. Se volvió a ir esto. Se está atorando esto. Bueno, a ver si aguanta. Estaba bajo mínimo. Venga, a ver si aguanta. Nada, el implante, hacemos la cirugía del implante. Tenéis que perdonar con las fotos, aún estuvimos ayer hablando de estas fotos. Las fotos de este caso están desenfocadas, distorsionadas. Bueno, realmente era el caso del LUDA, que es lo que realmente nos interesaba ver ahí. Ahí colocamos el implantito, fresamos un poquito siempre a palatino, colocamos, regeneramos, dejamos que cicatrice, como os decía, ponemos una férula de vacío y dejamos que esto vaya trabajando. Aquí volvemos un poquito a los tejidos blandos como antes. Quitamos el sistema UDA, ¿vale? Vemos que la cicatrización es más o menos buena. Cambiamos el sistema UDA, aquí ya hacemos esto, cuando le quito esto, hay unas cavidades relativamente retentivas ahí, cierro estos composites y vamos dejando que esto cicatrice. Hacemos la segunda cirugía y aquí vemos que vamos a tener un problemilla con esa papila. Efectivamente lo vemos que anda por ahí un poquito tocando la moral. Colocamos la corona definitiva, nos hace esa compresión, aparentemente está bien, todo bien. Esta es una foto que le gustó hacerle ahí al jefe a Manuel con su manzana. Y hacemos la pano, controlamos y bueno, está todo en orden. Problema, Manuel viene a la revisión de, yo creo que son unas 8 semanas y nos trae esta papila así. Ahí tenemos dos opciones, o liarnos la manta a la cabeza y empezar a pensar en hacer unos conectivos o un colgajo, bueno, o confiar simplemente en que el trabajo que se hizo está bien hecho y dejar que el tiempo, como vimos en los casos anteriores, el tejido al final, si lo tratas bien y le das cariño, suele ser agradecido y suele reaccionar bien. Aquí lo que vemos un poquito la secuencia que vamos teniendo de Manuel, vemos que ya va cicatrizando, vemos que al año esta papilita va estando y esto es la situación actual de Manuel, ¿vale? Tenemos la papila perfectamente formada y no tiene ningún problema ahí, ¿vale? Este es el caso de Manuel. Cambiamos el UDA por una corona de un implante. Manuel está encantado, estuvo 20 y tantos años encantado con el UDA, pues esperemos que esté 35 encantado con su corona sobre el implante y no tengamos más historias. Lo que hablábamos, el otro diente que tenía tratado, que ya tenía una endodoncia, aquí en el 2004 mi padre le hizo un retratamiento de conductos para hacerle un refuerzo y ponerle una corona. Pero 13 años después de esa reconstrucción, y sabe Dios cuántos años después de la endodoncia, bueno, pues viene con una fractura. ¿Qué hacemos? Pues nos toca más de lo mismo. Hacer la extracción, en este caso hacemos la extracción, nos permite colocar el implante en el momento y lo que hacemos en este caso es provisionalizarlo con su propio diente, es decir, simplemente cogemos el diente, marcamos a nivel de encía un poquito el margen por donde queremos dejar lo que es la zona del póntico ovoide de la corona y lo hacemos. Hacemos la cirugía, como veis, la tabla vestibular, en este caso, debido a la fractura vertical que tenía Manuel, está completamente ausente, pero bueno, el implante coge estabilidad, es un defecto de 3 paredes, perfectamente predecible, que no tiene mayores complicaciones. Regeneramos, cerramos y suturamos y cementamos su diente, haciéndole pues eso, pues una ferulización por lingual de esos incisivos. Dejamos que esto vaya cicatrizando. Este es el día que viene a quitar los puntos, pero viene con esto suelto. Bueno, lógicamente el día de la cirugía el paciente está cansado, terminas, la adhesión que tienes ahí al diente es muy difícil mantener eso en un estado seco, con lo cual, bueno, pues el menor de los casos. Manuel nos trae el diente, con lo cual chorreamos, arenamos, hacemos los tratamientos de adhesión, lo volvemos a poner y esto es Manuel cuando ya va cicatrizando. Ya tenemos el implantito, ya empieza a asomar por ahí. Pero mientras tanto él está en una situación en la que no se va sin su diente, quitamos diente, ponemos implante, ferulizamos de esta manera y encima a él no le supone un coste añadido de provisionalizar ese diente. Una vez que tenemos el tiempo pasado, lo que hacemos simplemente es tomar medidas, registrar, esto es la cicatrización que tiene, poner la coronita y ahí tenemos la corona de Manuel el día de la colocación con esa impresión.
y seguimos aquí con más coches y más políticos. El Renault Megane. Cada uno tiene sus filias y sus fobias. El Renault Megane era el coche del año, en el año 97. 10 minutos. No, 10 minutos no nos da tiempo de nada. Sí, hombre, no tiempo de sobra. Bien, Óscar, os presento a Óscar. Óscar tiene el problema de que, lo definieron como brusómano. Yo hablaría mucho de brusomanías y la mayoría de la gente que se define como brusómano lo que son unos vomitadores crónicos en la mayoría de los casos. Y esta era la boca de Óscar. Se le hizo un encerado previo, esto es el encerado, y me dijo que qué solución le buscaba. Y dije, pues mira, rehabilitar toda la boca. De aquella económicamente no se lo podía permitir, a nivel de edad tampoco era una edad ideal. Y entonces lo que hice fue una férula de descarga, pero que le añadí en la parte anterior unos dientes, con lo cual Óscar se ponía esos dientes y pasábamos de las dos imágenes de abajo, de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha. Estamos hablando de diapositivas, o sea que las fotos son lo que son históricas simplemente. Este es el detalle de la información de Óscar. Óscar estaba encantado. Lo que pasa es que, claro, fonéticamente le suponía un pequeño problema. Se le adelgacé todo lo que puse, todo lo que pude, para que pudiera estar Óscar el mayor tiempo posible. Quiero algo fijo, pero Óscar tiene 29 años. Y entonces, para algo fijo, dije, pues mira, lo único que se me ocurre es ponerte unos pins que, por supuesto, van cementados, nunca deben ir atornillados. En los dientes no se atornilla nada. Y entonces le metí unos pins. Sobre esos pins y el concepto que había de adhesión, conseguimos con unas férulas, con unas fundas de frasaco, hacer unos centrales. Igual que hicimos los centrales con las fundas de frasaco, hacemos los laterales y le hacemos dos caninos con guías caninas. Y esto era en el 2002, reconstrucción con fundas de frasaco, y Óscar tiene 29 años. Este era el aspecto de Óscar con las fundas de frasaco. El hombre había mejorado mucho, estaba encantado. Y también desaparece del mapa hasta el 2002. Óscar tiene 29 años y en el 2015, 13 años más tarde, Óscar me viene así, con ese desgaste también de los dientes anteriores, pero lo bueno que tienen las resinas es que resisten el grabado ácido de todo el reflujo. Bien, voy a pasarlo muy a prisa. Aquí hicimos una odontosección de S6, hicimos un colgajo, repusimos... Queda esto de Manuel, la cirugía de después de Óscar es una chorrada, con lo cual se pasa y queda el último. O sea que... Vale, bien, sí, bueno, pues bien. Y entonces esto era un premolar. Yo siempre pensé que se podía reconstruir todo. Este era el premolar de Óscar de cuando lo vimos la primera vez, después de haberlo reconstruido, ese primer premolar con dos pernos, que en la segunda vez que le proponemos ya tallar todo y enfundar todo, pues estas son fases de ese premolar por el que pasamos con una destrucción, una reconstrucción y al final pues conseguimos un diente y estábamos todos contentos. Esto es un poco la técnica de la Bailati, a base de grabado y reconstruir la parte palatina para minimizar el tallado. En el momento que hacemos aumento de dimensión vertical ya nos queda espacio por palatino. Y esto es un poco el aspecto de Óscar con todas las cerámicas. Aquí es un puente de 3 piezas de circonio, allí es otra funda de circonio en un molar, en un 6 en que le habíamos eliminado la raíz disto-vestibular. Y este es un poco el aspecto de los pins y de los pernos que tenía el 42 años. Es la edad que tiene Óscar. Estos son unos inmediatos nuestros, unos provisionales de laboratorio. Y esta es una foto que quiero que os quedéis un poco grabadas. Este es el óxido de aluminio chorreado en boca. Es la forma más conservadora y mejor para poder conseguir una adhesión. Hay a quien le da miedo ver esta foto, pensar que el Almas, que todo el mundo conoce y que se toma cuando tiene una digestión un poco pesada, es óxido de aluminio fundamentalmente. Es decir, porque lo trague no va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, esto se lava, se aspira, pero dejé la foto para que didácticamente sirva un poco de ejemplo. Bien, esto es el caso de Óscar, terminamos con Óscar y ese premolar que habíamos dejado heroicamente ese 24,
nos llama un día y nos dice, oye, es que tengo una ligera movilidad. Habían pasado 4 años de que habíamos hecho la reconstrucción y en el momento que aquello tenía una corona de cerámica empezó a hacer prematuridad, empezó a jugar con él y lo acabó desplazando. Y nos quedamos con toda esa falta y con toda la falta de hueso a nivel vestibular. Esto se lo pasé a Román. Román tuvo que hacer ahí toda una regeneración de esa zona y al final pues acabó con el premolar, por suerte, para poder rehabilitar y conservar todo sin tener que tallar las piezas contiguas. Bien, era algo que era impensable. Esta es la boca de Óscar una vez rehabilitada. Y otro detalle para llevaros para el lunes. Estos eran los centrales inferiores que tenía Óscar, muy desgastados. Simplemente hacéis un grabado, por supuesto, después de la limpieza, un grabado mínimamente invasiva de esos dientes. Si queréis, ponéis un teflón en los antagonistas y cuando le ponéis 4 pegotes de composite, le mandáis cerrar y arriba de todo veis el sobrante que os queda. Una vez que quitáis todas las rebabas de sobrante, este es el aspecto inferior que le toca a Óscar de terminación. Es un trabajo que en un cuarto de hora lo tenéis solucionado y esto es el trabajo de Óscar pues una vez terminado. Y el último caso, que volvemos a los orígenes, y sí, este es un médico muy conocido, muy amigo, y que aquí veis perfectamente lo que era una diapositiva del año 90, una panorámica del 92 y una panorámica del 2017. 25 años de diferencia y se nota en lo que es el diagnóstico totalmente, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Eso no es mérito nuestro, es mérito de la técnica, de la digitalización, etcétera, etcétera. Bien. Tenía el colmillo incluido. Nosotros le habíamos puesto un puente supliendo ese 3 incluido y era un puente pues, de 3 piezas apoyado en el 2 y apoyado en el 4, que era lo que nos habían enseñado. Me viene con el 4 fracturado y con una caries en el 5. Bien, en el 4 me ajusta perfectamente el puente y entonces lo que quiero hacer es una caries del 5, pero si esa caries del 5 quiero que me siga con un buen punto de contacto con el 4, tengo que hacerlo un poco a medias. Y entonces tenemos que inventarnos un poquito el sistema y pensar, que lo bueno que tiene la odontología es que podemos pensar y podemos hacer pequeñas innovaciones siempre que estén dentro de un rango de normalidad. Bien. El puente ajusta perfectamente los márgenes y entonces lo que hacemos es limpiamos la cavidad, la preparamos y en la última capa de composite colocamos antes el puente. Y con el puente colocado polimerizamos ese composite por vestibular y por palatino. Y ahora vemos perfectamente el sobrante, pero ese punto de contacto es el punto de contacto que me estuvo marcando el puente. No tengo que sufrir después con ese punto de contacto. Bien, con una fresa de punta de llama eliminamos todo ese contacto y ahora vamos a reconstruir el diente. Y para reconstruir ese diente tenemos que desvitalizarlo, colocar un par de postes y queremos hacer ese puente adaptado a lo que es esa corona. Para eso, y esto también es para llevaros el lunes, le pedís al laboratorio que os mande un poquito de separador. Ese separador es lo que utilizan en las muflas cuando no quieren que se pegue a algunas zonas de la resina. Entonces, con ese separador simplemente humedecéis todo el interior, lo sopláis y os cercioráis de que esté totalmente humedecido el interior de esa corona. Este caso lo hicimos con el paracore. El paracore tiene un grabado ácido y tiene después un A+B, que no son más que unas aminas de unión que son capaces de polimerizar aún donde no llegue la luz. Tenéis cores en el mercado, la tira de ellos. Y entonces reconstruimos el poste y rellenamos la corona con ese separador. Lo colocamos en boca, mandamos morder, polimerizamos los sobrantes, esperamos 5 minutos a que todo eso frague y retiramos el puente. Y tenemos un puente adaptado íntegramente a esa pieza. Bien, esto es el 2009, 19 años de la cementación del puente, endodoncia del 25 y reconstrucción. Cementado y reconstruido con adhesivo y cemento dual. Bien, fístula en el 24 a nivel del tercio radicular. Fístula del 24 y entonces no nos queda más remedio que eliminar el 24. Le dijimos, Machiño, hay que sacar el colmillo para poder colocar ahí un implante o 2 implantes y suplir esto.
Bien, lo mandamos a que, bueno, esta es la previa, ahí veis el colmillo. Este diagnóstico y la posibilidad de diagnóstico del TAC es maravilloso para la cirugía, para los implantes, para los dientes incluidos, para lo que nos dé la gana. Realmente es una auténtica maravilla. Vemos otro TAC, y aquí, una vez que perdió el 4, pues lo que le hice fue una especie de Maryland apoyado en el 2 y una especie de Maryland apoyado en el 5 y en el 6. Bien, por supuesto, Maryland que se rompió, que reforzamos otra vez con metal y que volvemos a cementarlo. Bien, de tanto cementar y descementar me acaba fastidiando el lateral, porque de tanto ir al cántaro a la fuente se acaba rompiendo. Bien, nos encontramos con el lateral y ahora este lateral, aquí queríamos ponerle unos implantes y la regeneración que le habían hecho era una regeneración que le hicieron la extracción del colmillo, pero no le pusieron ningún tipo de membrana, y la verdad es que después de un año este era el aspecto tan nefasto que tenía, y decidimos desvitalizar el 2 y hacer, por supuesto, una reconstrucción de ese 2. Digan lo que digan, a mí el poste que más me gusta es el poste de titanio, pero ese poste de titanio debe de buscar un apoyo, y un apoyo a nivel del cuello del diente. ¿Para qué? Para darle estabilidad a nivel de lateralidades. Los pernos, aunque sean prefabricados, hay que adaptarlos al conducto que tenemos, a la longitud que tenemos, y adelgazarlos dependiendo del calibre y del grosor de lo que nosotros tengamos. Ojo, es más importante no debilitar que retener, y vamos a adherir, no vamos a cementar. Bien, este es un esquema de una casa comercial de Lantogir en que decía que es interesante o es fundamental el tener una retención dentro del conducto, pero también es muy fundamental el que esos movimientos de lateralidad no existan. Esto es una foto de Román en el Seixo Blanco, allí en Oleiros, y le dije, ¿pero cómo hiciste esta foto? Y me dice, papá, no tenía ningún problema, tenía las manos aseguradas y el culo asegurado. Los pies, aunque estén en el aire, no me hacían falta. Pues esta es un poco la idea del perno. El perno no tiene que hacer la fuerza intrarradicular, tiene que hacer la fuerza en donde tiene el apoyo, y el resto del diente lo que tiene es que conseguir que eso sea un monobloque para que funcione en conjunto todo ese monobloque. Bien, el separador para el provisional, el perno, volvemos otra vez a utilizar el cemento sobrante una vez que colocamos esa especie de Maryland que teníamos ahí, eliminamos el Maryland y este es el Maryland que tenemos y este es el muñón que nos queda adaptado íntegramente al puente. Bien, eso lo llevo usando muchísimos años y esta es la reconstrucción que hicimos de la raíz en la derecha. El puente, el Maryland, y ya veis aquí abajo a la derecha que la regeneración que se consiguió es muy dudosa después de un año. Entonces dije, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer ahora? Pues volver un poco a los orígenes, o sea, volver un poco al removible. Yo recuerdo hace unos 25 años me dijo un compañero, yo ya no hago ninguna prótesis parcial removible. Yo creo que dentro de la odontología tenemos que hacer una odontología que a nuestros pacientes les dé función, les dé estética y le dé lo que tiene que hacer, que puedan masticar en definitiva. Bien, entonces preparamos eso, lo galgamos. Cuando estábamos haciendo el diseño, al final le dije, mira, no me pongas nada aquí entre el 4 y el 3, porque ya se lo cerraré yo con un poco de composite, y hazme un esquelético lo más liviano posible. Pusimos una funda en el central, en el lateral, perdón, y diseñamos el esquelético. Es un esquelético muy totalmente cómodo y perfectamente llevable. Y aquí donde tenía este espacio, pues simplemente cogemos un poco de composite, engordamos el premolar, le damos una cara distal al colmillo y tenemos lo que veis abajo a la derecha. Un cierre perfectamente de diastemas, como hicimos toda la vida, sin ningún problema. El esquelético, y este es el esquelético funcionando en boca. Con el lateral, el premolar y el segundo premolar que habíamos tenido que extraer, y además le ponemos un molar en el otro lado. Y esto es un poco el que quería romper una lanza a favor de la prótesis parcial removible. Hay que saber diseñarla, hay que hacer lechos, hay que galgar, hay que paralizar. Lleva tiempo preparar un esquelético para tomar unas impresiones, aparte de una cubeta individual, es entre media hora y 3/4 mínimo la preparación. Los lechos podemos hoy día hibridizarlos todos, con lo cual no tenemos ningún problema.
Y bueno, yo estuve dando ergonomía durante 25 años, entre otras asignaturas, y este es un poco ya, como me parece que soy el mayor que de los que estáis aquí, pues aconsejaros un poquito que utilicéis mucho el microscopio. Fijaros, entre las dos posiciones, aquí tengo las cervicales y medio corvadas, la visión está a 30 centímetros, aquí estoy trabajando a 70 centímetros, con lo cual las posibilidades de contaminación son mucho menores, la espalda no sufre y sobre todo tengo algo muy importante, que es que con el microscopio en contra de las gafas, lo que estoy es mirando totalmente al infinito. Todo el rato estoy mirando al infinito. Os fijáis en los pescadores y es muy raro que veáis a un pescador con gafas, porque su horizonte es el horizonte de lo que ve. Con lo cual, es un poco la posibilidad de que con el microscopio estáis viendo un infinito, no estáis haciendo una convergencia en un punto de enfoque, ¿de acuerdo? Con lo cual, me parece muy, muy importante. Y bueno, y termino con esto, que no hay verdadera justicia sin bondad. Quiero decir que vosotros no podéis ser justos si realmente no le estáis ofreciendo al paciente lo que el paciente puede pagar y lo que el paciente puede asumir, no lo que vosotros queráis en un momento determinado. Y creo que eso hay que ofrecérselo. Y eso es justicia y es bondad. Dios mira las manos limpias, no las llenas. Y es una frase que me gusta mucho. Y al final nos vamos a morir todos y para allá no nos llevamos nada. O sea que... Y una frase que me gusta muchísimo, que es la felicidad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Creo que es bueno ir envejeciendo en esta profesión, viendo cómo nuestros pacientes envejecen con nosotros y poder verlos y poder seguirlos. Y nada más, muchas gracias.